Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy de aquí de la... Con los muy buenos días a esos amables seguidores de este espacio llamado Venezuela, un país para querer. Me es grato una vez más estar con ustedes, a traerles siempre una información de lo más actualizada, de todos los eventos que acontecen a lo largo y ancho de este bello país, en la cotidianidad de la existencia de nosotros los venezolanos. Debo dar las gracias públicamente a haber sido un invitado en el día de hoy al programa Cimarrón Radio, donde tocamos puntos de suma importancia, tales como la presencia militar norteamericana en el Caribe, el problema de las drogas existente en mayoría dentro de Estados Unidos, está caracterizado como el pueblo más consumidor de drogas en el mundo entero, y que son estas personas que no fueron atendidas por el sistema norteamericano de salud a nivel preventivo, que son los causantes de esta debacle que se ha venido viendo, a Dios gracias, hasta el momento a nivel psicológico. Y desafortunadamente, hacia unas pocas víctimas que han resultado de este tipo de flagelo. No hay nada que no se conozca en el presente, no hay nada que no pueda resolverse en el presente para el bienestar de la existencia en el futuro de toda nación, y entre ellas una nación muy joven llamada Venezuela, a quien denomino el país para querer. Con esto le doy la iniciativa al programa, dándole agradecimiento que siempre debe ser dado a Somos Asamblea Radio por haberme permitido acercarme en una modesta representación de este apéndice que Somos Asamblea Radio del gobierno bolivariano. Este programa es transmitido por linkseno.fm Somos Asamblea Radio, y las gracias enormes siempre debo darlas consuetudinariamente a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en las figuras distinguidísimas de estos ciudadanos, señores y señoras respectivamente: presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, segunda vicepresidencia y diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina, y naturalmente al jefe de la casa, por decirlo así, a esa gran persona y gran amigo que también me ha permitido exponer mis ideas, exponer mis pensamientos, mis criterios, mis conceptos de lo que es Venezuela y la nacionalidad venezolana a lo largo de todos ellos. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana me refiero al director de la misma, José Perales. En la producción y conducción de este modesto espacio, Venezuela, un país para querer, quien les habla, Ángel Méndez Ortiz. No sin antes, para empezar, debo darle las gracias igualmente a todo ese equipo que trabaja día a día en esta tarea, señores y señoras respectivamente, en asistentes de producción, operadores de radio, apoyo técnico, fotografía y video y redes sociales, la señora Nayeli Pérez Alina Castillo, los compañeros hermanos Miguel Herrera y Charles Mompar, las señoras Betsy Peña y Norma Castillo, al compañero y hermano Gaspar Pinto, y en las redes sociales a estos señores y señoras respectivamente, compañero Frankie Silva y Alina Castillo. Es importante que se sepa que no solamente este programa sale a través de las redes, si hay una serie de ellos que comienzan los lunes a las 9 de la mañana y a lo largo de la semana, siempre tratando de dar información de alta importancia para el conocimiento de lo que vivimos en este territorio, Venezuela, el país para querer. Podemos ser seguidos en las redes por Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, añadiendo @poder y leyes. En la entrevista que estuve, y me siento muy honrado que me hayan invitado, y debo responder a la cortesía que se me dio del programa Cimarrón Radio, a los compañeros Martínez y León, respectivamente, porque tratamos temas de gran interés. Se habla de un proceso electoral que se va a llevar a cabo el día domingo para los comités de base integral en las zonas de la capital a nivel nacional,
Y está todo esto relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, la ley en las comunas. Esto es sumamente importante porque mientras más conocimiento sobre las leyes que rigen el Estado venezolano tengamos nosotros sus integrantes, con mayor armonía y paz permaneceremos en la coexistencia pacífica a lo largo del tiempo y del tránsito hasta cuando Dios lo determine. Esto es la figura de los jueces de paz. Ahora arrancamos con el programa formalmente diciendo que es un tipo de órgano jurisdiccional que generalmente está representado en la figura de un juez de paz, distinguido de una comuna, distrito o municipio, en los que no existe un juzgado de primera instancia y son servidos por jueces legos no letrados que llevan a cabo funciones jurisdiccionales. Hay que hacer una distinción forzosamente porque no se trata de letrados, es decir, de profesionales del derecho que están ejerciendo esa función en ese sitio por ese tiempo en que son elegidos. Estas personas son elegidas por sus características personales y como todos nosotros en la vida necesitamos orientación referente a nuestros procederes, si estamos haciendo lo correcto o no en una circunstancia que se nos presente, en un tema que no sepamos cómo abordarlo, si tenemos la razón o no tenemos la razón en lo que queremos hacer o en la forma que lo estamos haciendo, es de ahí donde interviene un vecino de esa zona que fue designado por los mismos pobladores de ese espacio territorial. En cuanto a la historia, la presencia de los jueces de paz es antiquísima. Eran en un momento comisionados directamente por un rey para preservar la paz existencial entre sus súbditos y asegurar que las leyes que estaban ya siendo establecidas no solamente fuesen acatadas, sino igualmente obedecidas. La referencia a esta figura legal en una comunidad data del año 1195. Era una época de un rey Ricardo que hubo en Inglaterra en una fecha, y él nombraba a los caballeros para que entrasen como jueces de paz en ese momento dado a ver cómo estaba funcionando la sociedad que ellos regían. La idea era mantener la armonía y que se cumpliesen todos los decretos en la forma más armónica posible que dictaba el rey para la buena coexistencia pacífica de todas las comunidades que estaban a su mando como tal. La cual demuestra la importancia para todo gobernante de que la paz se mantenga entre sus gobernados. O sea, esas figuras tan antiguas no dejaron de tener prevalencia e importancia política en el presente, en todos los gobiernos. La importancia del desempeño en tal función llevó a la creación de un título de juez de paz en el siglo XIV, en 1361. Eso demuestra cómo han evolucionado las leyes a través de la historia, remontando a lo más remoto y va casi de redundancia. Tenemos el Código Hammurabi. Y aquí traigo a colación un ejemplo de cómo se divulgaban las leyes en ese momento dado. Se erigió una estela de más de 2 metros de alto, de granito, similar al papelón criollo que nosotros tenemos, lo recordarán, no el cuadradito que se está vendiendo ahorita recientemente, sino el papelón original que conocimos nosotros en nuestra infancia, en la adolescencia, que tenía una forma de un piloncito. Y esa estela, grabada en granito, tenía todos los conceptos legales que la población debía acatar y respetar para el buen desenvolvimiento de la sociedad en el momento dado. De ahí pasaron los años y se han dado cuenta de la importancia de que existe una armonía en toda comunidad, que son las que forman circunstancialmente, a menos que haya un desplazamiento de ellas hacia otro territorio, un conglomerado que termina por formar una nación. Dicho esto, la importancia del desempeño en tal función llevó a la creación
del título de juez de paz, como lo hemos mencionado. Debido a que el juez de paz no suele tener conocimientos de derechos comparables a los de un letrado, se busca que los conflictos sometidos a su competencia sean resueltos mediante conciliación entre las partes según las reglas de equidad. Debiendo aquí detenerme y ampliar el significado del término, cualidad que mueve a dar a cada quien lo que merece sin exceder o disminuir. En sí, el objetivo del juez de paz es impedir que las cosas pasen a otra instancia más severa donde ya empieza el funcionamiento de la ley para lograr resolver la situación aplicando sanciones a quien haya ocasionado algún desequilibrio en el buen comportamiento de ese ámbito territorial, de ese espacio que definimos hoy en día como una comuna. ¿Y qué es en sí la justicia? Es una imparcialidad en un trato o un reparto, interviniendo en este punto la empatía, la disposición del ánimo que nos mueve a dar a cada quien lo que merece, tratando a todas las personas por igual, respetando y teniendo en cuenta sus diferencias y cualidades, y tomando en este punto importancia la equidad de género, basándose esto en un precepto denominado tria precepta iuris, en el cual a su vez se trata el sum quique truivere antes mencionado, el dar a cada uno lo suyo. No solamente hay hombres, no solamente hay mujeres hoy en día designadas por su propia comunidad a ejercer las funciones de un juez de paz. Naturalmente existe una disposición a esas personas que fueron elegidas por ese sector donde habitan para que ellos fueran los que decidieran una solución sobre un conflicto que se presente entre vecinos en cualquier día, en cualquier momento a lo largo de el desempeño de residencia o de trabajo en esa comunidad. En sí, él es una persona designada de la cual se aspira y se espera que tenga las herramientas necesarias para poder emitir una decisión consona a lo que sea equitativo, dependiendo de las características del problema que surja en esa comunidad. Por lo general, un juez de paz se ocupará solamente de controversias de tipo civil, tratando de evitar que las faltas cometidas pasen a ser delitos leves o mayores. Así lo determinaba un emperador llamado Ulpiano, el que elaboró en su tratado de cómo funcionaba una comunidad en aquella época de la antigua Roma, legislador del año 211 al 222 a.C. O sea que la figura de un juez de paz como novedad no tiene nada en particular. Es una figura muy antigua que ha sido siempre utilizada para impedir que las cuestiones pasasen a mayores. Otra característica importante de un juez de paz es el que debe residir en el mismo municipio o comuna donde va a prestar sus servicios, conocer la cartografía de esa área y el comportamiento usual de sus habitantes. Y a la hora de emitir una decisión sobre el problema o problemática que se haya puesto en sus manos, él deberá ir adecuado al entendimiento de lo que eventualmente acudirán a él solicitando su mediación en alguna controversia. Es decir, él tiene que hablar muy claro. No obstante, esta persona que vaya a ser elegida o que haya sido ya electa como juez de paz en su comunidad, necesita forzosamente tener conocimiento de las leyes de Venezuela, dado que es el caso que estamos hablando específicamente de ello acá. Y es sumamente oportuno hacerlo porque Somos Asamblea Radio, es un apéndice de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que es de donde se elaboran, se forman, se postulan, se sancionan, se modifican según las circunstancias las leyes para el mejor desenvolvimiento del país en general, no solamente para un sector. En algunos ordenamientos como el nuestro, el juez de paz es elegido por los propios vecinos de la comunidad donde ejercerá su cargo, siendo parte indispensable para ejercer sus funciones a plena cabalidad, conocimiento de las ciencias sociales,
Es decir, que no solamente tendrá que conocer las leyes civiles en mayoría, en particular, porque son los puntos que él deberá tratar en principio en las problemáticas que surjan en la comunidad, sino también deberá conocer la antropología, la sociología y la psicología de la paz específicamente. Estas son ciencias que nos enseñan a cómo y por qué una comunidad se comporta de una manera u otra en un momento dado de su existencia en la sociedad. Y tenemos documentación importantísima, antropología cultural del pueblo venezolano, que es una radiografía del comportamiento de la nación en mayoría. Son estudios que han sido llevados a cabo por nuestras universidades y todas las investigaciones han arrojado a lo largo de más de 40 años informaciones indispensables para saber cómo funciona la mentalidad de nosotros los venezolanos y cómo vemos o visualizamos el resolver aquello que en un momento nos ocasiona algún tipo de molestia. Si retrocedo en el tiempo a la época del Código Hammurabi, miles de años antes de Cristo, eso significa que toda sociedad ha sido anárquica en mayor o menor grado a lo largo de su comportamiento histórico en ese territorio. Nosotros no somos la excepción, somos tan seres humanos como todos aquellos que nos precedieron en su existencia respectiva. Entonces, tienden a confundirse ciertos conceptos de libertad con libertinaje, y cuando esto crea un desequilibrio, se ocasionan los problemas que habrá de solucionar en una situación específica el llamado juez de paz. Es decir, no solamente tendrá que conocer algo de antropología, sino también de la sociología, cómo ha evolucionado Venezuela a lo largo de la historia, los cambios que han habido, de qué tipo de atraso pasamos a un tipo de progreso. Todo eso es necesario, porque como somos seres humanos y estamos en este mismo territorio a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos sido afectados en mayor o menor grado, directa o indirectamente, de todo lo que acontece en un momento de la nación venezolana y específicamente en un momento político como tal. Entonces, en algunos casos, inclusive un juez de paz puede llegar a realizar matrimonios dentro de la comunidad, pero para esto no puede prescindir de lo que dicen las leyes civiles sobre este tipo de relaciones entre las personas. Por lo tanto, siendo hoy necesario una formación de tipo general en las especialidades ya mencionadas y en las leyes básicas como el Código Civil y las de mayor importancia como el Código Penal y sus códigos complementarios, partiendo todo esto del conocimiento de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99, del país para querer. Con esto llegamos al primer lapso de receso del programa. ¿Qué tal vamos, Charlie? En las espumas, mírenla, en el joropo, siento que la quiero tanto que me estoy volviendo loco. Somos Asamblea Radio, un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Dando continuidad después del receso contractual, por decirlo de alguna forma, ya se ve que no basta que la persona que sea elegida como juez o como jueza de paz tenga las mejores intenciones, sino que también es un requisito fundamental, sine qua non, que tenga ciertos conocimientos acerca de los temas de las ciencias sociales que he mencionado. El aspecto psicológico para que pueda entender el comportamiento humano, el aspecto social para que sepa cómo han funcionado las diferentes circunstancias
a lo largo de la evolución de la sociedad en los aspectos económicos de la nación, y el conocimiento antropológico que ya hable de la formación que ha tenido la nación a través de su historia y los comportamientos que se han llevado a cabo en todos los momentos de ella, pero sin la dirección de vida que ha debido ser prestada a esa población en un momento de su vida en particular. Entonces, con esa formación, que no tiene que ser demasiado prolongada, sino con charlas de este tipo que ilustren ciertos aspectos de los temas que he tocado, ya tendrá mayor cantidad de herramientas el juez de paz a la hora de tomar una decisión y buscar el equilibrio, la equidad entre la problemática que ha ocurrido en su comunidad y darle a cabo la solución adecuada en el momento. Inclusive es igualmente recomendable que el juez de paz forme equipo con un asesor, el cual le sirva de apoyo y contrapeso a la hora de emitir un fallo sobre algún asunto en particular. Y dada la importancia de la presencia de la mujer en estas actividades, es importante el observar sus puntos de vista sobre los problemas de tipo violento recurrente y a todo nivel etario en sus comunidades. En nuestras comunidades se han presentado fenómenos gravísimos de violencia, con mujeres capacitadas y con muchísimo más efecto y más redundancia en el malestar de las víctimas con las niñas, los niños y los adolescentes. Y en específico las personas con cierto tipo de discapacidad. Entonces, el punto de vista de una mujer es tan importante para buscar una solución a este tipo de circunstancias como el punto de vista que tenga el hombre, el varón, en un momento dado ante lo mismo que está ocurriendo. Porque esto puede tener consecuencias gravísimas en el buen desenvolvimiento de la comunidad en que el juez de paz o la juez de paz están destinados a servirla. No hay nada en absoluto en el presente que no se conozca su origen, su evolución y sus consecuencias en la sociedad. Las ciencias están totalmente avanzadas. Hay personas que se niegan a aceptar los aportes que las ciencias sociales han dado para el buen desenvolvimiento de la sociedad. Pues ese es el objetivo de esas formaciones a nivel profesional en las universidades del Estado y en las universidades a nivel mundial. Es decir, nos estamos formando, estamos conociendo el comportamiento de una población específica, cómo vamos a tratar de que la paz reine entre ellos a lo largo de sus vidas. Si nosotros siempre hemos pretendido ser una nación de paz, entonces debemos tomar muchísimo más interés que el que hemos tomado hasta el presente en este tipo de situaciones. Debemos hacer una revisión de nuestro comportamiento, de dónde procede el mismo, porque actuamos de una u otra forma ante una circunstancia específica. Porque hemos sido siempre, a través de la historia de la humanidad, anárquicos en nuestros principios de trato con las demás personas con las cuales debemos armonizar y conciliar para poder tener paz entre nosotros y poder dedicarnos a nuestras labores con mayor tranquilidad. Entonces, como se estarán dando cuenta, no es una cuestión muy sencilla el ocupar la figura de un juez de paz. Y no obstante, cualquier decisión a la que haya lugar a la hora de tomar una decisión sobre algún caso determinado, el juez de paz deberá ajustarla a los principios planteados en nuestras leyes existentes y consistentes. O sea, un juez de paz no está por encima de lo que las leyes de la República Bolivariana de Venezuela decida hacer sobre ese tipo de problema en particular entre esos protagonistas en un momento dado, ¿no? Él tiene que conocer bastante hasta llegar a lo suficiente de cómo manejar el tipo de problema. Otra investigación que debe llevar a cabo el juez de paz es cuál ha sido el comportamiento de su entorno social
a lo largo del tiempo antes de ser el electo o ella electa para desempeñarse como juez de paz en ese tipo de territorio o comuna, como la estamos llamando hoy en día. Y armado este tipo de conocimiento, habrá ciertos precedentes que se han tomado sobre los mismos casos, y eso sería el elemento factor guía para el juez de paz para basar su decisión ante esa problemática que sin duda alguna se le va a presentar a lo largo de sus funciones. Los jueces de paz podrán actuar como investigadores, inquiriendo a las partes y los testigos para lograr resultados justos y guiar su procedimiento dirigiendo su atención a hechos y leyes específicas. En la ley civil, la legislación es vista como la primera fuente de la ley, proveyendo códigos legales detallados y entendibles por los ciudadanos. En cuanto a la psicología de la paz, un tema que ha sido trabajado durante décadas recientemente, desde la época de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, los jueces destinados a mantenerla en sus comunidades respectivas deberán tener un nivel de formación en este campo especializado de las ciencias sociales, pues ella procura desarrollar prácticas ya implementadas para prevenir los conflictos y la violencia, mitigando los efectos que tienen en una comunidad y por extensión en toda la sociedad. Fíjese que no escapa una comunidad al entorno total de la sociedad que conforma una nación por extensión. Lo que se genera en una comunidad, disculpen, puede tener repercusiones en otra comunidad vecina y así sucesivamente regarse ese tipo de circunstancias a toda una sociedad. Y ahí la importancia de esos proyectos de integrar a las comunidades con bases integrales bolivarianas en las comunas, porque ellos son los primeros a mantener el orden y la paz social en ellas mismas. Y la labor del juez de paz o la jueza de paz, porque tienen que haber mujeres ejerciendo esa misma función, van a llevar a cabo con mayor racionalidad y mayor cohesión y con mayor directriz y objetivo determinado a mantener la paz en esas zonas donde ellos van a desenvolverse en un momento tarde o temprano donde se les va a presentar una circunstancia. Entonces, decíamos, pues la violencia construida no es natural, pero sí relacionada con la idea de ser biológicamente posible, pero no inevitable, y basada en este concepto, la psicología de la paz ha procurado identificar las condiciones del entorno que están enlazadas con la violencia y el comportamiento pacífico. Entonces, fíjense que son estudios que se han llevado en todas las universidades para tratar de determinar la influencia del entorno a la hora de presentarse una circunstancia catalogada como falta o delito en las leyes de la nación y cómo deben ser manejadas las políticas para erradicar ese tipo de comportamiento. Las condiciones del entorno que están enlazadas con la violencia y el comportamiento pacífico. En sí, la psicología de la paz ya tiene un alcance global. Ella reconoce que la violencia puede ser cultural, la cual ocurre cuando las creencias son usadas para justificar la violencia directa o la violencia estructural. Y debo hacer mención de nuevo que la violencia directa lesiona o mata gente de manera más rápida y dramática, mientras la violencia estructural acaba con mucha más gente, privándola de la satisfacción de sus necesidades básicas. Estos conceptos nos aclaran a nosotros que siempre hay un disparador del problema que se presenta en una comunidad entre dos habitantes, vecinos de esa misma zona. Pero eso sería fuera del ámbito del espacio que forma la residencia de la persona, que es el núcleo en sí donde debemos insistir los formadores del tipo de comportamiento y del tipo de exigencia que tiene la formación de una familia. Nosotros aprendemos por mímesis, eso está determinado
desde hace esos por 200 años. Se sabe cuál es el origen de la violencia contra una u otra persona. Se sabe que fue creada. Se sabe que puede ser evitada. Cuando tenemos estos conocimientos, nos vamos a dar cuenta de que no nos vamos a sorprender a la hora de que un juez o una jueza de paz tome una decisión sobre el caso que se le está planteando ante él en ese momento por esos ciudadanos. Pero el núcleo de todas las problemáticas sociales parte de la no adecuada formación de un hogar con los preceptos morales y los conceptos espirituales, los conceptos de respeto al comportamiento de la persona, el respeto a la infancia, el respeto y el trato sensible a todos aquellos que van a ser ciudadanos y que a través de su evolución etaria van a llegar a ser individuos que están viviendo en esa sociedad. Si no se aborda el problema, mejor dicho, con programas determinados para enseñarle a la gente el comportamiento que debe observar a la hora de tomar una decisión, de formar una pareja y por extensión de la misma el producto natural que va a formar una familia, es ahí donde reside la fuente de todo lo que podrá ser positivo a futuro para esos integrantes de ese modesto grupo familiar o todo lo negativo que pueda suceder en ellos. Hay temas que deben ser tratados con discreción, son bastante sensibles y puede que pudieran resultar inclusive estridentes en aquellos que los escuchen en un momento dado. Pero hay que atacarlos. A la gente le debemos enseñar a hacer las cosas como es debido. No por circunstancias ajenas a nosotros se nos van a achacar responsabilidades que no tenemos. Básicamente nosotros somos responsables de toda la existencia de un ser que traigamos al mundo. Sí, mientras mejor nosotros estemos preparados en el aspecto económico, en el aspecto de ideología, en el aspecto de los conceptos de lo que es el afecto, el amor, el respeto a la existencia de otro ser humano, mejor funcionará ese grupo familiar en un futuro. Si se presenta un descalabro en el comportamiento de ellos, ese descalabro sin duda alguna tiene un origen, la psicología lo conoce, la antropología lo lleva a cabo, viendo cómo ha repercutido a nivel de la evolución de la sociedad ese tipo de problemas y por qué sigue presentándose de manera recurrente. En cuanto a la participación del Estado en la solución de los problemas, el Estado aborda promulgando las leyes que lleven y conlleven al comportamiento idóneo de la sociedad. Se establecen responsabilidades, se establecen deberes, se establecen obligaciones y se establecen derechos en las leyes venezolanas. Entonces, mientras más temprano nosotros informemos a aquella juventud, a los jóvenes que están entrando en la fase de la secundaria, los resultados serán cada día más positivos para sus propias existencias como hombres o mujeres en el futuro y para las existencias de los que ellos desciendan a futuro. Estas son reflexiones que traje porque, como se habrán dado cuenta, yo he estudiado bastante las leyes. Sin ser abogado, a motu propio. Siempre me interesé por los planteamientos de las constituciones. Y repito que la mejor constitución más adaptada al presente es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Eso es producto del gobierno bolivariano. Ahí se analizó muy sofisticadamente el comportamiento de toda la sociedad y las necesidades de directrices que ella tenía para su evolución y su comportamiento. Y hemos visto el resultado, porque cuando una persona escucha este tipo de comentarios, de conversaciones, en algún momento dado se va a transformar en un multiplicador de esta idea. Y estas ideas tienen la finalidad de hacer más armónica la existencia en la sociedad
la existencia en una comunidad que es la que forma la sociedad y por extensión en la existencia y en la vida pacífica de cualquier nación. Venezuela ha avanzado, Venezuela ha dado grandes pasos en muchos aspectos de la vida. Venezuela ha tomado conciencia, y cuando digo Venezuela me refiero específicamente a nosotros los venezolanos, que ya no somos unos niños, que tenemos que empezar a actuar como adultos. Darnos cuenta de que antes de proceder hay que pensar, hay que abrir la mente antes de proceder a actuar, porque toda acción que individualmente nosotros tengamos, sin duda alguna, va a tener una repercusión positiva, como se aspira, o negativa, como no se desea, en el entorno en que nosotros estamos viviendo. Dicho esto, nos acercamos al final del programa, debiendo dar las gracias nuevamente a Somos Asamblea Radio, programa transmitido por el link seno.f/Somos Asamblea Radio, y gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana, dignamente representada por los señores y señoras que a continuación menciono. Diputado y presidente Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidente y diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina, y una vez más las enormes gracias a esta Oficina de Participación Ciudadana en la figura del licenciado José Perales, que me ha permitido compartir con ustedes a lo largo de más de 70 y tantos programas los conceptos que sobre este bello país, Venezuela, el país para querer, yo tengo, y mi intención de que esta nación cada día sea el paraíso que está destinado a ser, sin duda alguna. En la producción y conducción de este modesto espacio, Venezuela, un país para querer, su seguro servidor, un identificado con la nacionalidad venezolana y consustanciado con todos los deseos de la población y del pueblo, a la que siempre me he encontrado bastante unido y cercano por el interés de saber la sensibilidad que yo he descubierto que existe y los deseos de superación que todos tenemos. Indiscutiblemente la fe tiene que ser un elemento determinante en nosotros mismos, en principio, y más allá en la fe del Creador, para que nos ilumine el camino a seguir y que alcancemos la meta que nos hayamos propuesto. De nuevo, las gracias enormemente a todos estos compañeros que a continuación menciono, señoras y señores respectivamente, en los asistentes de producción Ángel Pérez y Elena Castillo, los compañeros operadores radio Miguel Herrera y Charles Bompar, el apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo, fotografía y video Gaspar Pinto, y en redes sociales Franklin Silva y Elena Castillo. No sin antes recordarles que podemos ser seguidos por nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo @Poder y Leyes. El tema que tengo preparado para el lunes que viene, confío en que será también de interés para todos ustedes y va a ser complementario a las ideas que hoy pudimos exponer, tanto en el programa que me fui invitado y que me honró participar con esos compañeros de radio. El apellido León y el apellido Manrique son personas de mi respeto y afecto porque llevan a cabo sus labores con unas informaciones, pero de unas fuentes impresionantes de todo lo que ha sido Venezuela a través de su historia hasta el presente y lo que seguiremos siendo todos nosotros. Deseándoles lo mejor a todos, reciban el espaldarazo y el apoyo en todos sus sueños y confío y aspiro y espero en que serán realizados oportunamente. Dios me los guarde y buen provecho para todos. La bendición para todos. Somos Asamblea Radio. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos.